pasar con la última clase. Esta es la continuación del último tema que vimos de educación para la salud como estrategia instrumental en proyectos de promoción de salud. Ya que vimos todos los componentes iniciales, ahora vamos a ver como tal la metodología. Para comprender qué es una metodología, entonces tenemos que describir qué es el currículo. El currículo es la planificación por la cual se realizan los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Con todos los procesos que se van a seguir para llegar a un procedimiento de enseñanza. Esto se tiene que aplicar en todos los procedimientos que vayan a un objetivo de enseñar. ¿Cuáles son los componentes mínimos que debe de tener este currículo? Tenemos los objetivos, que esto es lo que nos va a responder para qué. Los contenidos, que es con el qué. La metodología, que va a ser cómo se llegará a esto. Y la evaluación. Esta evaluación tiene que recorrer los 3 componentes que se hayan cumplido. Como tal, ¿qué es un método? El método es el conjunto de procedimientos utilizados en educación para lograr objetivos planteados. Todo método va a tener lo que son instrumentos o técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son herramientas o instrumentos de trabajo que dispone el educador para diseñar el ambiente propicio para el aprendizaje. Entonces hay múltiples métodos, múltiples técnicas que se pueden aplicar, pero el que va a enseñar tiene que saber, según los objetivos, cuál es el indicado. ¿Cuál sería la función de la metodología? La función sería crear condiciones favorables para alcanzar los objetivos de manera que ayuden a que el aprendizaje sea significativo. Esto es lo importante, que el aprendizaje sea significativo. ¿A qué se refiere? A que dé un cambio, a que haya algo que se guardó en la persona que se le está dando la información. Normalmente todos los proyectos que se plantean sin una metodología clara terminan fallando ya que no cumplen sus objetivos. Los métodos se pueden tener su propia clasificación. Como mencionaba, esto va a depender de cada persona que vaya a dar el proyecto o que vaya a aplicar la enseñanza, qué método y cuál es el objetivo y la población que tiene. Se pueden clasificar, en primer lugar, en su forma de razonar. Cuando hablamos de un método deductivo, vamos de lo más general a lo más específico. Vamos a ver todos los problemas y se va a llegar a la base de este para poder darle una solución. Método inductivo es al contrario, tenemos un caso en específico que este se va ampliando para llegar a ver cuáles son los factores que están afectando a que se dé este caso. El método analógico o comparativo, que sirve en el hecho de comparar dos situaciones y saber por qué se están dando estos casos o cuál es la diferencia entre estos casos, que es el que principalmente se aplica con los niños porque es una forma más fácil de comprenderlo. También los podemos tener de acuerdo con la organización de la materia. Tenemos el método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica, que es simplemente dar la información en forma histórica en un orden de cómo se va desarrollando. Métodos basados en la psicología del estudiante. ¿A qué se refiere? En el hecho de que iniciamos con lo que al estudiante le interesa y a partir de ese tema se van desarrollando más temas de interés sin un orden en específico. Métodos en cuanto a su relación con la realidad. Está el método simbólico, que este es prácticamente el que se utiliza con imágenes, con información, y se va explicando los datos al que se está enseñando. Sin embargo, si solo se basa en esto, es el que menos captación de la información o atención da de las personas. El método intuitivo, que se va basando en ideas o vivencias que ya han tenido las personas y a partir de esto se va desarrollando el tema y se van dando puntos que aclarar. Tenemos los métodos en cuanto a la sistematización de los contenidos. El método de esquematización.
El método de esquematización, como su nombre lo dice, va a un esquema fijo que no se puede cambiar. Se inicia en un punto y se tienen que seguir los pasos de manera fija hasta terminar con el objetivo. El método ocasional, en cambio, puede ser más flexible y va cambiando de acuerdo a la información y a lo que necesitan las personas. Es decir, si hay un punto de interés, a partir de ese se van buscando cómo se va a ir dando el tema y qué es lo que se va a llegar como objetivo. Métodos que tienen en cuenta la actividad del estudiante. El método pasivo, en el cual solo se da la información pero el estudiante no participa como tal. Y el método activo, en el que ambas partes dan un intercambio de información. Métodos en cuanto a la relación maestro-estudiante. El método individual, como su nombre lo dice, es de forma personalizada, con cada uno según las necesidades y los intereses de cada persona. El método recíproco, en el cual es un grupo en el que se va intercambiando información de ambas partes. Y el método colectivo, en este sí es un grupo, pero solo se le brinda la información, sin un intercambio de ambos lados. Métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado. El método dogmático, en el que solo explica que lo que se le da es la información que se va a tener y no hay más información sobre eso, solo lo que se está brindando de parte del que da la información. Y el método heurístico, en el que ambos pueden intercambiar y llegar a un objetivo. Es importante entonces que para el método o recurso sea adecuado, se debe adecuar al objetivo, al tipo que se está dirigiendo, al tipo de educando. Es decir, tenemos que ver como siempre los factores que afectan a la población, cuáles son las necesidades, cuál es el problema y cuál es el objetivo que buscamos para establecer ese método. ¿Qué es la educación entonces? Este es un proceso intencional por el cual las personas son más conscientes de su realidad y del entorno que les rodea, ampliando sus conocimientos, valores, habilidades para desarrollar capacidades que le permiten adecuar sus comportamientos a la realidad. ¿Cuál es el punto importante en esta forma de educación? En que se tiene que dar capacidades, es decir, no solo dar información, sino desarrollar un cambio para que las personas puedan aplicarlos en sus vidas. La educación como tal tiene ciertas características. Esta supone una intervención humana intencional. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que es algo que ya está programado, algo que ya se estipuló que se va a ir a dar esta información. Es un proceso integral que pretende desarrollar capacidad. Como lo estaba mencionando, lo que busca es un cambio en la persona, no solo que reciba la información, sino que tenga un impacto en ella. Es un proceso gradual, dinámico y continuado en el tiempo, ya que siempre desde que estamos pequeños podemos ir adquiriendo conocimientos, irlos cambiando, irlos modificando. Y es un proceso activo del sujeto que se educa. Aspectos importantes en esto es que cuando hablamos de información nos referimos a proporcionar datos que aporta a quien se educa una parte del área cognitiva, que son los conocimientos. Y como mencionaba, no es solo informar, ya que cuando nosotros solo informamos sin establecer las necesidades para que haya un cambio, solo las personas que tengan un mayor conocimiento, ya sea cognitivo o desarrollo emocional, podrán aplicar este cambio. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen que aplicar cuando se está dando la educación en salud para estos cambios? Normalmente se esperan cambios que sean instantáneos y radicales, pero esto no está acorde con la realidad. Los cambios que se aplican normalmente tienen que estar vistos desde el punto de cuáles son los factores, cuál es su comunidad, cuáles son los objetivos que se tienen. Entonces se tienen que tener cambios más realistas. Y estos no son de manera lineal, de que se empieza a dar un cambio y se llega a un objetivo y nunca va a retroceder, sino que esta es una forma de espiral que va en pasos. Este modelo en espiral tiene ciertos pasos, como lo mencionaba. El primero es la precontemplación. Aquí no hay ninguna intención de cambio en un futuro próximo. Y no es que no se encuentre una solución, simplemente la persona no le ve un problema que exista en su realidad. La contemplación
se tiene ya la conciencia de que existe un problema y se piensa en superarlo, pero no hay una acción para hacerlo. La preparación, que combina la intención y toma la decisión, y a veces empieza por introducir pequeños cambios. Luego tenemos el paso 4, que ya es la acción, se modifica el comportamiento con el fin de superar lo que considera un problema, y el quinto, que es el mantenimiento de este cambio. Aquí lo podemos ver en una forma esquematizada, en el cual podemos ver el abandono del consumo del tabaco, todos los pasos en el que al principio no ven el problema, luego se puede ver cuál es el problema y el cambio, y ya cuando hay una acción y un mantenimiento. Sin embargo, se toma en el hecho de que hay una recaída, por lo que se mencionaba que no es algo lineal, sino que puede ser que haya retrocesos en el cambio. Vamos a lo que es un aprendizaje significativo. Esto es lo que mencionábamos. ¿Qué es? Cuando nos referimos al aprendizaje significativo, hablamos de que sean eficaces, permanentes y reales. Que sean procesos que construyan por etapas, consecuencias útiles y lógicas. Para esto se necesita que hayan procesos que posibiliten distintos aspectos. El primero es empezar a investigar su propia realidad a partir de la situación, es decir, que cada persona tiene que identificar en su realidad cuáles son sus problemas. Ese es el primer paso que se tiene que dar. Profundizar en el tema que se está trabajando para reorganizar conocimientos, analizar la situación. Luego se tiene que afrontar la situación, ya que se identificó cuál es el problema. Aquí podemos verlos. Entonces, el primer paso es conocer y expresar la situación de parte de cada una de las personas que está involucrada. Se profundiza en ella y por último se da un actuar. En ese actuar se tienen que desarrollar recursos, habilidades, tomar decisiones, experimentarlas y evaluarlas. En forma más práctica, entonces se puede decir que se trata de facilitar a la persona o grupo conocer su situación, hablar de ella en primer lugar, escucharla y poder darles opciones o soluciones para facilitarles un cambio en ese aspecto. No se trata de prescribir comportamientos. ¿Por qué? Porque cada quien va a analizar su problema y va a saber cuáles son los cambios y solo se les dan las habilidades para poder tenerlo. Como mencionábamos, en todo proyecto, en todo planteamiento de educación, se tienen que aplicar en métodos las técnicas de educación. Las técnicas se pueden clasificar según el objetivo que tienen, qué es lo que se tienen que basar, cuál es el objetivo que están buscando, en 3 tipos: dirigidas a las relaciones, de información y motivación, y dirigidas al aprendizaje de los contenidos. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Tenemos las técnicas dirigidas a las relaciones. Estas se usan para lograr climas en la consulta o grupos útiles al aprendizaje. Sus objetivos son la acogida y el contacto al inicio del proceso educativo, ya sea individual o grupal, y la despedida al final del mismo. Entonces es la forma en que se inicia y se finaliza el contacto con el grupo o la persona que ustedes están aplicando el. ¿Cuáles son sus características? Estas se pueden usar en todos los tipos de intervención. Facilitan la configuración de un adecuado encuentro profesional educador-usuario y es decisivo para la relación de ayuda. Este favorece la motivación y la implicación de las personas en su propio proceso educativo, constituyen el inicio y el final de la relación, como ya habíamos mencionado. ¿Cuáles técnicas encontramos entonces dentro de estas técnicas dirigidas a la relación? Tenemos la acogida, en el cual es el punto de conductas verbales y no verbales que transmiten a la persona. Es decir, la primera impresión que se le da al llegar con el grupo. Luego tenemos la presentación, que es su presentación ante las personas que están educando. Tenemos el contrato. ¿A qué se trata con eso? Se pactan los contenidos a desarrollar, los compromisos, el tiempo
y secuenciación de las consultas, los plazos, etcétera. Es decir, se va a dar una explicación de cuáles son los objetivos a tratar, cuáles son los intereses del grupo, en qué tiempo y cómo se va a desarrollar. Y por último, la despedida, en el que se trata de resumir todo lo que se ha hablado, el tiempo en el que se desarrolló y que se haya dado de forma adecuada la información para que pueda aplicar un cambio. Tenemos la segunda, que son las dirigidas a la información consejo. Estas intentan brindar información en un amplio abanico de temas, ya sea la situación o la necesidad y las personas, dependiendo de esto. Pueden utilizarse tanto medios de comunicación social, consultas, entrevistas, puntos de información. Un consejo se puede dar de varias formas y en cualquier ámbito. Se pueden encontrar dos tipos de consejo de información. El consejo educativo, que es una intervención mínima o breve, entre 2 a 10 minutos, exagerando hasta 30 minutos. Y en este se puede dar una información, motivación y propuesta de cambio. Su eficacia es solo entre el 5 al 10%. Y tenemos el consejo sistematizado, que es el que resulta ser más eficaz. Este incluye el desarrollo de 4 pasos para cada uno en su metodología propia. ¿Cuáles son estos pasos del consejo sistematizado? Tenemos preguntar sobre el comportamiento a trabajar y el registro de este. Se da el cambio en información, motivación, la entrega de material y la oferta de apoyo. Cada uno, como lo mencioné, tiene su metodología y sus características. Este, como mencionamos, es el más eficaz. Y tenemos el primer paso, pregunta y registro. ¿A qué nos referimos con las preguntas? Es preguntarle a cada una de las personas que le va a dar la información cuáles son sus problemas, analizar cuál es su situación, su ámbito. Y en el hecho de estas pueden ser abiertas o cerradas. Tienen que tener ciertas características. Tienen que tener ciertas características presentes en el hecho de que no pueden ser preguntas muy invasivas, no pueden ser preguntas que hagan sentir incómodas a las personas, ni tienen que ser una gran cantidad en la cual las personas ya no quieran colaborar hacia esto. ¿A qué nos referimos con el registro? Este permite conocer cuándo y cómo se ha llevado a cabo el consejo. ¿Por qué es importante tener un registro de cuándo y cómo? Porque no es aconsejable dar nuevamente este mismo consejo de salud. No es aconsejable dar de nuevo este mismo consejo de salud en por lo menos 6 meses o 1 año, porque puede tener un impacto negativo en la persona. En el segundo paso, que es la información y motivación. Estos tienen que tener ciertas características para que sean más eficaces. Exactitud, veracidad y adecuación a la evidencia científica del momento. Flexibilidad acorde con los cambios en las verdades científicas, resultado de las investigaciones que se van desarrollando a lo largo de los años. También tienen que tener una propuesta de cambio concreta y personalizada, es decir, que vaya a un punto en específico de acuerdo con los objetivos y dependiendo de la población con la que se esté trabajando. Se plantea desde la orientación, la aceptación, el respeto a su decisión, más que la prescripción. Es decir, se está ayudando a que se dé un cambio, pero no podemos obligar a alguien a que haga este cambio. Y es muy importante la motivación positiva. ¿A qué se refiere esto? A poder llegar a hacer pensar a las personas que sí son capaces de hacer ese cambio. La entrega del material educativo, que es el otro paso dentro de esto. Esto, debido a que la información y el consejo pueden darse en un tiempo tan breve, este nos ayuda al aumento del tiempo en contacto con la información, con el usuario y el usuario, al permitir retomarlo de fuera de la consulta en tiempos propios por si hay dudas o necesidad de verificación a largo plazo. El tipo que más frecuentemente se da es escrito, como ya todos sabemos, pero pueden ser también ciertos tipos de grabaciones, videos, etc.
El material puede únicamente entregarse, pero es más eficaz si este es explicado antes de manipular. Permite reducir la pérdida de información que por distintas causas puede producirse en la emisión y recepción del mensaje. Por último está la oferta de apoyo, que es necesario ofertar apoyo para profundizar y ampliar las actividades de información consejo, proponiendo intervenciones más intensivas de educación individual o grupal. Esto es más que todo en el aspecto emocional, cuando hay personas que tienen problemas más profundos y necesitan un apoyo dentro de sus cambios. Tenemos las técnicas dirigidas al aprendizaje. Estas se pueden dividir en dos puntos importantes. Pueden ir de forma individual o de forma grupal. Cuando hablamos de técnicas en forma individual, hay ciertos métodos. Está el método de expresión, el método informativo, método de análisis, de desarrollo de habilidades y otras técnicas, las cuales iremos viendo una a una. En el proceso individual, este se inicia con técnicas de encuentro, esto tanto en forma individual como en forma grupal. Siempre está la acogida, la presentación, el contrato, que son los pasos que ya vimos. Después, en su transcurso, se van a ir incorporando nuevas técnicas, pero sin abandonar las que ya se iniciaron. Se van acumulando las técnicas utilizadas, siempre en un proceso de interacción continuado, para que haya un feedback enriquecedor. ¿A qué quiere decir esto? A que se tiene que ir retroalimentando lo que ya se explicó para ver que no haya ningún problema con la información que se ha dado. Dentro de las técnicas individuales tenemos la técnica de expresión. Estas facilitan a las personas conocer su situación y cómo la vive, hablar de ella, expresar, reflexionar y organizar sus sentimientos, conocimientos, expectativas. ¿A qué nos referimos con esto? A que las personas, vuelvo con lo mismo, expresen cuál es su problema, cuál es el objetivo de ese cambio que se quiere tener. Abordar el área emocional y también el área cognitiva y la de las habilidades. Dentro de las técnicas de expresión tenemos las preguntas, como ya lo expliqué. Estas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas según la necesidad y cuáles son las características. Esto para conocer el ámbito y la situación de cada persona. La escucha activa, que es el hecho de que la persona se sienta escuchada, que sienta que su problema sí es importante y que quiera participar en este cambio. La repetición, en la cual es cierta técnica de ir repitiendo ciertas frases para que la persona se sienta incluida y sienta que se está tomando información, se está poniendo atención en la información que ellos están brindando. La citación, que es llamar la atención sobre algún aspecto que la persona no expresa o no expresa claramente. Este menciona que tiene que ser de modo respetuoso, debido a que puede ser que por algún punto en específico no quiera tocar este tema, entonces se tiene que hacer con cuidado para poder obtener información sobre esto. Y las técnicas estructuradas, que estas se utilizan básicamente cuando las otras tres no han dado fruto, que es un material escrito estructurado con cuestiones para pensar sobre su situación. Las segundas, que son las técnicas de información, estas ayudan a la persona a aumentar conocimientos que le posibiliten profundizar en la situación, verla de otra manera. Abordan fundamentalmente el área cognitiva. Dentro de estas, ¿cuáles técnicas tenemos en forma específica? Información con discusión. Aporta información oral sobre un tema, facilitando preguntas y la discusión sobre este. Es decir, se aplica primero la información y después se da una discusión sobre este tema. La repetición, repetir los contenidos esenciales para su mejor comprensión y fijación, que es lo que mencionábamos, una retroalimentación para saber que la información sea dada de manera adecuada. La verificación, la comprensión de los puntos claves del contenido. La información participada son preguntas abiertas para conocer sus puntos de partida y luego completar la información. Es decir, se inicia con esto, se hacen preguntas para saber qué tanto conocen o qué es lo que opinan sobre cierto tema y posteriormente a esto se da la información. Y lectura con discusión, en el cual se le da un material escrito o ya sea audiovisual que tienen que analizar
Y posterior a este material se va a analizar entre todos y dar una discusión sobre el tema. En tercer lugar, tenemos las técnicas de análisis. Estas ayudan al educador a pensar y facilitan que encuentre sus propias soluciones. Abordan sobre todo las habilidades cognitivas y también el área emocional, contribuyendo a trabajar actitudes, valores y sentimientos. ¿Cuáles técnicas en específico encontramos dentro de esto? Tenemos el resumir y ordenar. De lo que cuenta seleccionar los elementos que tengan una cierta hilación y devolvérselos ordenadamente. Entonces, es decir, se va a hacer un análisis de todas estas situaciones que están ocasionando el problema, se le va a dar un orden para discutir ese problema. Confrontar incongruencias, manifestarles las discrepancias que se observan entre lo que piensa, siente, dice y hace. Y para eso hay que tener un gran cuidado para no incomodar a la persona. Focalizar, señalar algunos elementos que parecen estar jugando un papel importante en la situación, como siempre de manera respetuosa. También tenemos el personalizar, que proponerles se centre en él o ella, o sea, basarse en los cambios que ellos pueden hacer. Y los ejercicios, material escrito, estructurado con cuestiones para reflexionar y profundizar sobre un tema. Tenemos en cuarto lugar las técnicas de desarrollo de habilidades. Estas ayudan a las personas a desarrollar habilidades concretas que les sirvan para actuar sobre su situación e introducir en ella los cambios que haya decidido. Trabaja fundamentalmente el área de habilidades, actitudes psicomotoras, personales y sociales. ¿Qué técnicas encontramos dentro de esto? Igual, personalizar y los ejercicios. También tenemos la demostración con entrenamiento, en la cual explica y hace habilidades que se traten, ya sea con preparación de biberón, relajación. Es como en el decir por el hecho de cuando se le explica la untadita a la gente. Entonces se tiene que dar un ejemplo de cómo se hace la actividad para que luego ellos lo repitan. Ayuda a la toma racional de decisiones, ayudarle a dar los pasos de la toma racional de decisiones. Es decir, lo mismo que hemos venido analizando. Definir cuál es el problema, buscar alternativas, tomar la decisión más adecuada y programar la acción para practicarla y ejercer un cambio. Simulaciones operativas. Explicar el desarrollo de la habilidad de que se trate, plantear de forma oral escrita alguna situación en la que está implicada la habilidad y pedirle que piense y diga cómo haría. Se usa sobre todo para desarrollar habilidades sociales, es decir, se les da un caso, una situación en específico y de esto ellos tienen que plantear la forma en cómo ellos lo abordarían y buscarían una solución. Otras técnicas que podríamos mencionar son estas dos, que especialmente se da cuando hay una fuerte carga emocional. El apoyo emocional, que es reconocer de forma explícita y claramente los sentimientos manifestados, hablar en plural del problema, el vislumbrar el futuro, ya sea suyo o de otras personas. En esto se trata más que todo de dar un apoyo emocional para que pueda ella aceptar su problema y darle una solución. Es muy importante que se tenga empatía en estos casos. Y en segundo lugar, la connotación positiva. Puede utilizarse a lo largo de todo el proceso de la relación y tiene dos importantes aspectos. Animar y demostrarle a la persona que le creemos capaz de afrontar su situación y descartar aspectos positivos de las distintas cosas que comenta. Eran formas individuales y formas grupales. Entonces tenemos las formas grupales. En estos tenemos 3 métodos en específicos: el método de investigación, el método y el método de análisis. También está el método de desarrollo de habilidades y de aula fuera de aula. Cuando hablamos de las técnicas de investigación, se utilizan fundamentalmente al inicio de una actividad educativa y al comenzar un nuevo bloque de contenidos.
Estas facilitan al grupo la expresión, organización y colectivización de sus puntos de partida, es decir, experiencias, vivencias y conocimientos. ¿Qué técnicas encontramos? Tenemos la tormenta de ideas. ¿En qué se trata esto? Se pide al grupo que dé una o más palabras y expresen una idea o significado de ella y que se pueda devolver al grupo. Es decir, pedirles que den una opinión sobre ya sea una palabra o un tema, pero en esta su problema es que solo puede expresarse una idea. Tenemos la técnica Philip 6-6. En este se van a hacer grupos de 6 personas que se les dan 6 minutos para que expresen sus ideas sobre un tema en específico, se dé un análisis, un resumen de esto y lo puedan dar con el resto del grupo. Y en esto permite que hayan más de una idea expresada sobre un problema o un tema. El de Regía, en el cual se propone un tema en específico, pero se tienen que abarcar distintos aspectos. Es como decir qué opinan, qué solución, y en ese normalmente 3 aspectos que se abarcan sobre ese tema, luego se van a repartir con el grupo. El cuestionario, que se les pide un trabajo individual en parejas o en grupos en que se hagan preguntas sobre un cierto tema para poder conocer la información sobre este. Y por último, la fotopalabra. Se les da ya sea una imagen en la cual ellos tienen que describir qué es lo que opinan, cuál es el problema y dar su opinión hacia el grupo. En las técnicas expositivas, que son útiles fundamentalmente para la transmisión, contraste y reorganización de conocimientos, informaciones, modelos, teorías. Abordan sobre todo los conocimientos, hechos y principios dentro del área cognitiva, aunque también las habilidades. En estas, ¿qué técnicas podemos encontrar? Tenemos exposición con discusión, como se menciona en su nombre, se expone un tema y luego se discute con el grupo. Lectura con discusión, se le da una lectura ya vista previamente que se va a llegar a discutir de forma grupal o con la persona que se esté dando la información. Video con discusión, que es prácticamente lo mismo, un video, se analiza y se da su opinión y se llega a alguna conclusión. Y la lección participada, se les plantea que expresen sus conocimientos sobre un tema y posteriormente se realiza una exposición sobre el mismo. Técnicas de análisis, estas se utilizan sobre todo para analizar la realidad y sus causas, cuestionar valores, actitudes y sentimientos. Abordan sobre todo las habilidades cognitivas y también el área emocional, contribuyendo a trabajar actitudes, valores y sentimientos. En este se van a incluir distintos tipos de casos, así como análisis de textos, divide en subgrupos o grupos pequeños. En pocas palabras, en este se va a dar ya sea de forma grupal o individual, dando casos y haciendo un análisis sobre ellos. Tenemos dentro de las técnicas el caso, que es una historia con preguntas. Se da el caso, se va a dar un análisis sobre él y llegar a un objetivo. Análisis de texto, lo mismo, se va a hacer un texto con preguntas, se va a dar un análisis ya sea de forma grupal o individual. La discusión, que se plantea al grupo una discusión centrada en cuestiones o preguntas y generalmente se va a llegar a un común acuerdo o una discusión posterior a esto. Y ejercicios que dan estímulos diversos para reflexionar y discutir sobre un tema. Técnica de desarrollo de habilidades, estas son esencialmente útiles para entrenarse en habilidades concretas. Trabajan fundamentalmente el área de habilidades o actitudes, ya sean psicomotoras, personales o sociales. ¿Cuáles son las técnicas que encontramos dentro de esto? La demostración con entrenamiento, como ya lo dijimos, simulación operativa, se explica una habilidad social, se trabaja su aplicación en una o varias situaciones reales o ficticias, valorando su realización conforme a los criterios explicados. Este puede ser ya sea con un ejemplo recreado, como ya lo mencioné, o puede ser solo en un caso, dando cuáles serían sus opiniones y cómo lo solucionarían.
El role-playing se explica una habilidad social, una pareja o una parte del grupo trata de aplicarla en una escenificación de roles y el resto observa su desarrollo. Ya después de la puesta en común se observan cuál es el modelo y cuál es su aplicación real, siempre haciendo un análisis de esto. Y la ayuda a la toma racional de decisiones. Se explica la habilidad de toma de decisiones, se plantea su aplicación en diferentes situaciones. Dentro de todas estas técnicas y métodos, entonces, ¿cuál es el trabajo del educador en las técnicas? Estos tienen ciertos aspectos muy específicos, como son proponer al grupo la actividad, presentarla y pactarla, facilitar al grupo la tarea prevista, es decir, la comprensión de la información. ¿Qué entra dentro de esto? Exponer según lo preparado, favorecer y gestionar la discusión y centrarla en contenidos útiles, procurar espacios de bidireccionalidad y multidireccionalidad y posibilitar un clima de aula tolerante, útil al aprendizaje. En pocas palabras, su función en este es guiar el proceso de aprendizaje. El material de apoyo que usualmente se utiliza para esto, se considera que el material de apoyo son recursos didácticos de apoyo al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser de distintos tipos, puede ser material impreso, visual, sonoro, audiovisual. Y ya tenemos que ver cuál es la educación en salud ya aplicada en los proyectos comunitarios. En esto no vamos a entrar en mucha profundidad debido a que ya les explicaron qué son proyectos, cuáles son sus pasos. En la educación en salud dentro de los proyectos sociales tiene una función preventiva y correctiva que exige a las personas, a las familias y a otros grupos sociales los conocimientos y habilidades necesarios para prevención y promoción. Como lo estuvimos viendo, es una técnica dentro de la promoción y la prevención. Y en el hecho, aunque en esta legislación se pide que se aplique la educación para la salud en distintos temas y distintos ámbitos, se ha demostrado que los profesionales sanitarios no participan en programas generales de lo que es educación para la salud. Es decir, que las realizan pero de forma puntual y esporádica y no de una manera sistematizada e integrada como se ha venido explicando, que tiene que tener un método para que logren sus objetivos. ¿Qué es un proyecto comunitario? Es un conjunto de actividades ordenadas que se ejecutan bajo una misma dirección para conseguir un objetivo en un tiempo determinado y utilizando algunos recursos humanos y materiales. El diseño de estos proyectos debe realizarse con la participación de todos los integrantes de la comunidad, acogiendo especialmente las sugerencias de mujeres y personas ancianas. El proyecto debe beneficiar a toda la comunidad y no solo un grupo en particular. Y lo que mencionábamos, que un proyecto que se diseñe en conjunto y que se base en consensos alcanzados con todos los miembros de la comunidad será un proyecto que se ejecutará de forma completa. ¿A qué menciona esto? A que se tiene que llevar pasos que nos lleven al objetivo, pero antes de esto se tiene que tomar en cuenta la opinión de toda la comunidad y cuáles son sus necesidades. De forma general, entonces, para aplicar un proyecto de salud en la educación en salud, se tienen que seguir dos puntos específicos: el análisis de la situación previa y la planificación de un programa comunitario. Análisis de la situación previa. Cuando analizamos la situación previa de la población, se define un problema como tal. Y cuando hablamos de un problema, no quiere decir que no haya solución, o sea, simplemente este problema el que está ocasionando, sino que es el problema más importante o en el que al solucionar podríamos solucionar de alguna manera el resto de problemas. Es necesario elegir el problema que más les afecta y que la comunidad puede intervenir. Esto es otro punto importante, analizar que se puede hacer un cambio dentro de este problema. La adopción de un plan de implementación de un programa de EPS tiene que permitir
que se hayan diversas definiciones. En primer lugar, antes de iniciar un proyecto, ¿qué es lo que tenemos que responder? ¿Cuál es el problema o situación que queremos modificar? ¿Cuáles son los cambios que se esperan? Es lo que mencionaba, si son posibles hacer estos cambios. ¿Con qué recursos contamos? Porque hay muchos proyectos que se aplican, pero al momento de aplicarlos no se cuentan con los recursos, por lo cual no son favorables. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué son los métodos que se han venido analizando? ¿Y cómo se van a medir estos cambios? Que son los primeros pasos que vimos en los que se tenía que hacer una evaluación. Ya cuando el proyecto se ha aplicado, se tiene que analizar cómo se ha hecho, si se ha conseguido lo que pretendíamos y hasta dónde hemos llegado con estos puntos. En el segundo punto, que es la planificación de un plan comunitario, como lo venimos analizando, se identifican 5 fases. La fase 1, definición de las necesidades, que es priorizar los temas. La fase 2, exploración y garantía de la viabilidad, lo que mencionábamos, si hay recursos, ya sean humanos, materiales, económicos, para que se pueda llevar a cabo el plan comunitario. La fase 3, selección y definición de objetivos. Fase 4, definición del plan de implementación del proyecto y la definición del plan de evaluación de resultados. En la fase 1, que es la definición de necesidades, pues como su nombre lo dice, se van a ver cuáles son las necesidades y priorizar cuáles son los temas. Es fundamental para establecer los objetivos específicos. La aproximación a la realidad se puede obtener a través de encuestas, entrevistas a los participantes o diversos estudios. De acuerdo a estas necesidades, los educadores realizan cuáles son los temas, valoran la existencia de recursos, establecen objetivos. Y hay que tener muy claro que no se puede esperar que un proyecto abarque todas las necesidades. Lo que se ha venido mencionando, se va a ver cuál es la necesidad más importante dentro de esto, cómo se puede lograr y que sea real este cambio. En la fase 2, que es la exploración y garantía de la viabilidad, nos permite valorar de forma realista nuestra capacidad para aplicar el proyecto. No tener en cuenta en este paso puede dar lugar a un elevado grado de desgaste y frustración de los responsables. ¿Por qué? Porque no se va a lograr lo que se está esperando y no se van a cumplir los objetivos. Hay que tener en cuenta tanto los recursos humanos y materiales con los que se encuentra en el centro del programa o proyecto. Número y cualificación de los profesionales que participan, la disponibilidad de tiempo de cada participante, las infraestructuras y equipamientos, el presupuesto total que se tenga disponible para aplicar este proyecto. También se tienen que tener en cuenta cuáles son los recursos externos que se puedan implicar. ¿A qué nos referimos con esto? Con recursos sociales y sanitarios que puedan desarrollar una función que sea de ayuda o apoyo para el programa. Otras actuaciones como son asociaciones vecinales, consejos de salud, asociaciones juveniles y presupuestos institucionales, municipales o autonómicos que nos puedan ayudar y estén destinados a la educación para la salud y apoyen el proyecto. En la fase 3, que es la selección y definición de los objetivos, la clave para la formulación adecuada consiste en conocer necesidades y prioridades. Existe la posibilidad de elegir un proyecto que ya esté elaborado que se adecue a las necesidades. ¿Con qué nos referimos a esto? Que ya haya un proyecto establecido para este problema, pero que no se haya aplicado de la forma adecuada de hacer los cambios necesarios con todos los recursos y todos los objetivos que se necesiten cumplir para lograr este cambio. Se debe describir de forma clara y sintética cuál es el método de trabajo, es decir, cuáles son las técnicas, las actividades previstas con las que se llevará, el tiempo en el que se ha previsto que se realizará, el presupuesto necesario, los aspectos éticos y de transparencia que son considerados para esto. Como etapa inicial y previa a la implementación del proyecto, estableciendo mecanismos de monitorización, se deben desarrollar programas de formación continua, acreditados según la normativa vigente. Es decir, antes de establecer el proyecto como tal, se tiene que hacer un análisis con estos programas de cómo está la situación, el conocimiento para lograr el objetivo e identificar los problemas. La
metodología preferida en APS es aquella que conjuga la teoría y la práctica, presenta experiencias que han tenido éxito y fracaso y facilita la iniciativa del individuo. Es decir, se puede comparar en el hecho de cómo se ha hecho según la información y las prácticas que se han tenido para ver si esto puede llegar a tener éxito o fracaso en el nuevo proyecto. Debe basarse esta metodología en ciertos principios. El aprendizaje significativo, ya vimos lo que es. La metodología activa, teniendo en cuenta intereses y motivaciones del alumnado, o sea, la persona con la que se va a dar la información, que sea de forma integral, que abarque el desarrollo global, físico, psíquico del niño o de la persona que se esté aplicando, y individualizada, porque aunque se esté dando para un grupo, se tienen que ver las necesidades individuales de cada persona de esta comunidad. Tiene que ser participativa, ya que todos los miembros de la comunidad tienen que ser escuchados y tienen que participar dentro de esto de forma respetuosa y global. ¿A qué nos referimos? Que busque la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades en distintas áreas. La quinta fase, que es la definición del plan de evaluación de resultados. En este se da la valoración de los resultados reflejados en la memoria del proyecto y constituye un proceso que deberá realizarse de forma continua durante el proyecto y finalizar el mismo y a largo y corto plazo. La evaluación del impacto debe comprender el análisis de la evolución de conductas, es decir, en qué medida han variado los conocimientos y actitudes relacionados con la salud. La valoración de la implicación, la participación, el cambio de actitudes y satisfacción de las familias mediante observación y encuestas. En estos dos puntos, ver de forma objetiva qué tanto cambió la información o si fue aplicable el cambio que se esperaba, y en el hecho de qué tan implicada estuvo la comunidad y qué tan satisfechos están con estos cambios. El análisis y evolución del impacto en los profesionales y otros agentes sociales. ¿Qué necesidades o problemas han surgido durante el desarrollo del problema? Y la evaluación de la calidad general del proyecto, basándonos en los modelos de promoción de salud, adecuación a las posibilidades de centro, actividades que adaptan a cada etapa evolutiva. Los éxitos que se obtengan serán un estímulo para la continuidad de las acciones educativas para plantear la ampliación de cobertura y establecer otras líneas de investigación. Esto quiere decir que dependiendo de si el programa o el proyecto tuvo éxito o no, se puede ampliar o buscar cambios dentro de esto. Los instrumentos que normalmente se utilizan para ver el efecto o si tuvo lo que buscábamos en cumplir los objetivos, tenemos el cuestionario, que se pueden aplicar antes y después, como lo han hecho normalmente con sus proyectos. Observación sistemática de la participación grupal, análisis de tareas individuales o grupales y la encuesta de opiniones. Entonces, ¿cuál es el aspecto importante que se debe analizar en todas estas fases? Que se deben aplicar todas las técnicas e instrumentos de la educación en salud en los proyectos comunitarios, teniendo en cuenta cuál es el tipo de proyecto y qué objetivo es el que se busca. Como veníamos diciendo, dependiendo de su comunidad, del objetivo, de los recursos que tengan, así vamos a aplicar las técnicas y los métodos. Y eso sería todo por hoy.